Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre ángulos internos y externos de un polígono. ¿Sí? Para comenzar un poquito vamos a hablar sobre un matemático, Tales de Mileto, era más bien un geómetra. A él se le atribuye una serie de resultados teóricos generales, es decir, teoremas. Un teorema, por si no saben, en matemáticas es una verdad que ha sido demostrada. Si bien no se sabe cómo lo demostró originalmente, hoy son parte de nuestra geometría básica. Por ejemplo, una de esas cosas que él demostró o que él utilizó, ¿verdad? O descubrió, digámoslo así, es que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Ya vamos a ver eso más adelante, solo se los estoy mencionando, que si tenemos dos paralelas, por si no saben, dos rectas paralelas son algo así, no me va a quedar recta, pero digamos, tenemos dos rectas paralelas y una transversal, los ángulos que se forman, que se llaman alternos internos, que sería este con este, son iguales. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo es una pequeña introducción. También algo que podemos ver es que los ángulos y rectas paralelas se utilizan en diferentes contextos. Nosotros los podemos ver, híjole, en todas las cosas que están a nuestro alrededor. Si gustan, vean a su alrededor, observen quizás si están en su cuarto, en su casa, donde sean, y traten de buscar rectas paralelas. Por ejemplo, los edificios, en la construcción de edificios se utilizan rectas paralelas. En los puentes, por ejemplo, en una escalera, digamos, las bordes de la escalera son paralelas, las tablitas también son paralelas entre ellas. Entonces, podemos ver cosas o geometría realmente en todo lo que está a nuestro alrededor. También, por ejemplo, las cuerdas de una guitarra, por ejemplo, son rectas paralelas. Las cuerdas de un violín, los cables del tendido eléctrico son paralelos y así. Podemos ver un montón de cosas donde podemos encontrar rectas paralelas. En el desarrollo de esta unidad que vamos a comenzar en esta clase, vamos a ver la relación que hay entre ángulos con rectas paralelas y secantes. Más adelante vamos a ver sus definiciones, vamos a comenzar hablando de los polígonos y ya después nos vamos a detener en los ángulos que se forman entre rectas paralelas y rectas secantes. Primero vamos a ver la suma de ángulos internos de un polígono. Veamos el problema. Trazando las diagonales del vértice A, ¿verdad? Divide estos polígonos en triángulos y determina cuánto suman los ángulos internos del pentágono. El pentágono es este que está acá, que tiene 5 lados. ¿Cuál es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos? Entonces, con este punto vamos a trazar diagonales. Las diagonales son las rectas que unen un vértice con otro. Y vamos a ver cuántos triangulitos nos salen y luego vamos a ver cómo se relaciona la cantidad de triángulos con el número de lados. Luego vamos a hacer lo mismo para el octágono, es decir, una figura geométrica que tiene 8 lados y vamos a analizar lo mismo. Entonces, partiendo del vértice A, vamos a trazar las diagonales y vamos a formar triangulitos. Entonces, para el pentágono, acuérdense que aquí estaba, podemos formar este triángulo, este otro y al final quedan 3 triángulos, ¿sí? Ahora, algo que quiero mencionarles, por si no lo sabían, es que en todo triángulo la suma de sus ángulos internos es 180, ¿sí? Entonces, si yo he formado 3 triangulitos en ese pentágono, ¿cuánto me tiene que dar? 180, pero por 3, porque si cada uno suman 180, 180 y 180, al multiplicar 180 por 3, eso nos da 540, ¿sí? Entonces, esto en total tiene 540 grados, o la suma de los ángulos internos suma 540 grados. Es decir, 180 más 180 más 180 es lo mismo que 180 por 3, que es 540. Luego nos preguntaba cuál es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman.
¿Cuántos lados tenía el pentágono? 5. ¿Cuántos triángulos se forman? 3. Si resto eso es 2. Esa es la diferencia. Y además los ángulos internos del pentágono es lo mismo que yo haga 180 por 5 menos 2, ¿verdad? Porque aquí daba 3, ¿sí? Si al pentágono le quito esa diferencia, me quedarían justo los tres triangulitos que teníamos acá. Ahora, ya vamos a ver esta fórmula por qué, ¿sí? Ahora hacemos lo mismo con el octágono. Entonces, del punto A trazamos todas las rectas, las diagonales, y veamos cuántos triángulos se forman. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triángulos. Cada triángulo, sus ángulos internos suman 180, es decir que tenemos 180 por 6. ¿Cuál es la diferencia? 8 menos 6, eso es 2, ¿verdad? Ahora, para entrar a un polígono, lo que acabamos de ver son polígonos. ¿Pero qué es un polígono? Un polígono es una figura plana formada por 3 o más segmentos de recta. Es decir, que el polígono más pequeño que podemos tener es un triángulo. Luego podemos tener un cuadrado, un cuadrilátero, un rectángulo, luego podemos tener un pentágono, un hexágono y así sucesivamente de acuerdo al número de lados que tiene. Entonces, en todo polígono se va a cumplir, en todo polígono, no importa la cantidad de lados que tenga. Al trazar las diagonales se forma un total de triángulos igual al número de lados menos 2. Por tanto, la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados, n representa cualquier cantidad de lados. Es esta. Entonces, esta fórmula no se nos puede olvidar. Es la que nos va a decir cuánto va a sumar los ángulos internos de cualquier polígono. Entonces vamos a hacer esto para algunos ejemplos. Por ejemplo, para un eneágono, y ustedes dirán, ¿qué es un eneágono? Espero que quizás más de alguno pues sepa qué es. Un eneágono es una figura plana, es un polígono con 9 lados, ¿sí? Si tengo un polígono con 9 lados y utilizo la fórmula, sería 180 por n menos 2, pero n en este caso es 9. N representa el número de lados que tiene la figura. Entonces, si yo aplico la fórmula que acabamos de ver, 9 menos 2 es 7, ¿verdad? Y 7 multiplicado por 180, esto es 1260. Es decir, que una figura con 9 lados tiene en total, si sumamos sus ángulos internos, una suma de 1260 grados, ¿sí? Porque como estamos hablando de ángulos, nosotros los medimos en grados. Para un dodecágono, y usted dirá, ¿qué es esto, verdad? Es una figura que tiene 12 lados. Entonces, si utilizamos la fórmula de 180 por n menos 2, pero n en este caso es el número de lados que tiene, que son 12. A 12 le quitamos 2, eso nos va a dar 10. Si multiplicamos 10 por 180, eso nos va a dar 1800, ¿verdad? Entonces, 1800 es la cantidad que suman todititos los ángulos internos de un dodecágono. 1180 grados. Perdón, 1800 grados. Eso sería lo que miden toditos los ángulos de un dodecágono. Es decir, que si trazamos una figura con 12 lados y empezamos a medir sus ángulos, nos tiene que dar esto. Obviamente, para eso está la fórmula, para no ponerme a sumar con un transportador viendo cuánto mide y de ahí sumar. No, simplemente esta fórmula ya me dice que si es un polígono, yo puedo usar esta fórmula para encontrar cuánto suman toditos sus ángulos internos. Continuemos. Dice, encuentra 3 maneras distintas de triangular el pentágono. Triangular es que hacemos o sacamos triangulitos de la figura que nos den, para determinar la suma de sus ángulos internos. Desde un punto interior P, es decir, que puedo trazar un punto acá y empezar a ver cuántos triangulitos me salen.
desde un punto del borde, es decir, puede ser uno aquí o puede ser los vértices, desde un punto exterior, el que está acá, y comparemos los resultados con lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el primero, si colocamos un punto adentro y vemos, trazamos todos los triangulitos que se forman, ¿verdad? ¿Cuántos triángulos se forman? Se forman 5. Es decir, que vamos a tener 180. ¿Cuánto va a medir la suma de sus ángulos internos? Si usamos la fórmula es 180 por 3. ¿Por qué? Se recuerdan que es 180 por n menos 2, ¿verdad? Esa era la fórmula. Por n menos 2. Pero n en este caso son 5. 5 menos 2 es 3. ¿Por qué lo podemos hacer de esta forma también? Esto es usando la fórmula de 540, que es esto de acá. Pero si se fijan, aquí, si yo sumo solo 180 por 5, estoy tomando estos ángulos. Pero estos ángulos no son parte de los ángulos internos. Los internos solo son estos, ¿ven? Los que están justo en los vértices de la figura. Pero estos, si los estoy tomando, ya no serían ángulos internos. Entonces, recordemos que todo o el total de ángulos que mide una vuelta, digamos, completa son 360 grados. Pero 360 lo puedo escribir como 180 por 2. Entonces, si a la suma total de ángulos le quito 360, eso me va a dar 540. Veamos el B. Entonces ponemos un punto en un lado, ¿verdad? Y vemos cuántos se pueden trazar. Se pueden trazar 4. Pero recordemos que los ángulos internos solo son estos, ¿ven? Son estos, están acá. Pero al hacerlo como triángulos, usando los triángulos, estamos tomando en cuenta ángulos que no son internos. Por ejemplo, este y este no son internos. Pero esto, la mitad de una vuelta, porque solo tenemos la mitad, es 180. Entonces, a 180 por 4 le quitamos 180, que es lo que mide este pedazo que está acá. Eso nos va a dar el número que mide los ángulos internos, o la suma, perdón, de lo que miden los ángulos internos, que siempre es 540. Si se fijan, con la solución del literal A y el literal B, la respuesta es la misma. Si tenemos un punto exterior, entonces un punto exterior es que está el pentágono y afuera ponemos un puntito y a través de ese puntito formamos triángulos. ¿Cuántos triángulos se hacen? Se hacen 4, ¿verdad? Pero recordemos que si tomamos 180 por 4, estamos tomando en cuenta estos ángulos, ¿ven? Pero estos ángulos no son parte del, ¿cómo se llama? De los ángulos internos de nuestro pentágono. Entonces, ¿cuánto suma esto? Entonces, todo esto, en este caso sería 180 por 4 menos los 180. Entonces, ¿qué es lo que no es parte de los ángulos internos? Y esto da 540. En conclusión, si nosotros queremos encontrar la suma de ángulos internos de un polígono, lo podemos hacer ya sea tomando un punto interior, un punto exterior, un punto en el borde. Y siempre la respuesta va a ser la misma, pero yo les recomiendo que siempre comparemos esa respuesta con la fórmula que hemos estado utilizando. 180 multiplicado por n menos 2. ¿Sí? N menos 2. Veamos el siguiente ejemplo. Determina la suma de los ángulos internos del pentágono utilizando cualquiera de las estrategias que vimos. Podemos dividir el pentágono en cuadriláteros o en triángulos, ¿sí? Por ejemplo, puedo pasar esta recta acá, ¿ve? Como está acá, y se me forma un triángulo y un cuadrilátero. También puedo hacerlo con triángulos, pero eso ya lo hicimos. Esta es otra forma de hacerlo. Sabemos que este triángulo la suma es 180, ¿verdad? Y en los cuadriláteros, la suma de sus ángulos, ¿cuánto es?
es 360. ¿Por qué? Porque siempre los ángulos opuestos de un cuadrilátero suman 180 y 180. Más 180, esto es 360. 360 que miden los ángulos internos del cuadrilátero, ¿verdad? Más los 180 del triángulo, eso nos va a dar exactamente la misma cantidad de ángulos internos que ya habíamos visto para un pentágono, que era 540. Entonces también si lo hacemos de esta forma, utilizando otras figuras geométricas, pues también obtenemos la misma respuesta. Veamos ahora la suma de los ángulos externos de un polígono, ¿sí? Tenemos este triángulo, que es el polígono más pequeño que podemos dibujar, y tenemos un cuadrilátero. Ahora, ¿qué es un ángulo externo? Es el que se forma por un lado del polígono y la prolongación del lado continuo. Es decir, que por ejemplo, la figura solo sería esto que está con los 4 puntos, pero si yo hago más largo este lado, hago más largo este lado, hago más largo este lado y hago más largo este lado, eso que se forma ahí son los ángulos externos, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tienen que medir esos ángulos externos? ¿Sí? Entonces eso es lo que nos está preguntando, eso es lo que vamos a analizar. Para el triángulo, sabemos que este de acá, más este de acá, más este de acá, siempre suman, siempre, no importa el tipo de triángulo, siempre suman 180, siempre, ¿sí? Entonces, sabemos también que por ser un polígono, yo sé que la suma de sus ángulos internos es 180 por n menos 2, es decir, 3 menos 2, que eso es 1, y 1 por 180, pues es 180. Vale. Ahora, en los ángulos externos, ¿cómo se mide? ¿Sí? Yo sé que solo este ángulo no mide 180, pero al verlo como un total, este mide 180, este mide 180 y este mide 180. Entonces tenemos 180 por 3. ¿Sí? Tomamos los tres ángulos así, incluyendo el interno. Pero si a 180 por 3 le quito los ángulos internos, me van a quedar los azulitos, ¿verdad? Repito, yo sé, esto es por si no se acuerdan. Vean su transportador y todo este ángulo mide 180, ¿verdad? Si lo tomo completo es 360, ¿vale? Entonces vean esto como que sea la mitad de su transportador. Todo esto mide 180, el azul con el rojo 180, el azul con el rojo 180. Tenemos 180 tres veces. Pero para que solo nos quede lo que está azulito, a eso le tenemos que quitar lo que está los angulitos internos. Porque no queremos los internos, queremos los externos. Pero ya sabemos que al sumar los tres internos, eso da 180, que es lo mismo que 180 por 3 menos 2. Si hacemos esta operación, nos va a quedar que la suma de los ángulos externos es 360. Lo mismo va a pasar para el cuadrilátero. En el caso del cuadrilátero sabemos que la suma de sus 4 ángulos es 360. Pero, por ejemplo, ¿cuántas veces tenemos ángulos de 180? 1, 2, 3, 4. Entonces 180 por 4 le quitamos los 360. Esto da 360 otra vez. Entonces podemos concluir que siempre la suma de los ángulos externos de un polígono, primero no depende del número de lados. Ya vimos que para un triángulo y para un cuadrilátero, la suma de los ángulos externos es la misma. Y siempre es 360. Siempre. Para cualquier polígono, la suma de sus ángulos externos es 360. Veamos este problema. Aquí ya vamos a aplicar las dos cosas que hemos visto. Primero veamos el literal A. Nos pide la medida del ángulo X que falta. Entonces para esto vamos a ocupar lo que ya vimos. Sabemos que por ser un polígono estos son ángulos externos. Los ángulos externos acabamos de ver que tienen que sumar 360. Pero no sabemos cuánto vale este.
Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto vale X? Entonces, yo ya sé que la suma es 360, ¿verdad? Si a 360 le quito la suma de los otros, eso me va a dar el valor de X, porque es lo que falta, ¿verdad? Entonces, X va a ser igual a lo que le falta a la suma para hacer 360. Entonces, es lo mismo que a 360 yo le quite la suma de 123 más 78 más 45. Entonces, si a 360 le quito la suma de los otros tres, eso me va a dar cuánto tiene que valer X, porque es lo que le falta para que dé 360. Y acabamos de ver que la suma de los ángulos externos es 360. Entonces, si sumamos 123 más 78 más 45, esto es X es igual a 360 menos 246, que es lo que da la suma de los otros tres. Si a 360 le quitamos 246, eso nos da 114. Es decir, que el ángulo externo que nos faltaba, que es X, ese mide 114 grados. ¿Y cómo puedo comprobar que está correcto? Pues cambiamos X por 114 y al sumar los 4, eso tiene que dar 360. Si no da 360, pues está mal. Veamos el siguiente. Tenemos este cuadrilátero. La suma de sus lados, de sus ángulos internos, ya vimos que tiene la forma 180. Dimos una fórmula, ¿verdad? 180 por n-2, ¿verdad? Entonces, como es un cuadrilátero, es decir, tiene 4 lados, n vale 4. Entonces, 4 menos 2 es 2. A 180 lo multiplico por 2, eso me va a dar cuánto debe sumar los ángulos internos de este cuadrilátero. Entonces, esto es 360. Ahora, ¿cómo puedo saber cuánto vale X? Pues parecido a lo que acabamos de hacer. Si ya sé que tiene que sumar 360, veo cuánto le falta a esta suma para hacer 360 y eso es X. Entonces a X va a ser igual a 360 menos la suma de estos tres. Si sumamos 110 más 50 más 82, eso nos da 242. Entonces, si a 360 le quitamos 242, eso nos va a dar el valor de X. Y eso da 118. Es decir, que el valor del ángulo interno que nos hacía falta ahí es 118.